Anya nació en una pequeña ciudad de provincias del sur de Rusia, un lugar tranquilo donde todos se conocían por su nombre. En verano, las calles desprendían la fragancia de los jardines en flor, mientras que en invierno se llenaban del aroma del humo del carbón que salía de las tuberías de las estufas. Su familia no era rica, pero sí muy unida y cariñosa. Su madre trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca del pueblo y su padre trabajaba en una fábrica de piezas metálicas para tractores y camiones. A pesar de sus modestos ingresos, los padres de Anya siempre se esforzaron por proporcionarle lo esencial y envolverla en una atmósfera de amor y calidez. Desde pequeña, Anya aprendió a ser honesta, bondadosa y respetuosa con los demás, a valorar lo que tenía y a no despreciar nunca el mundo. El dinero nunca fue una prioridad para la familia. Carecían de medios para ahorrar grandes sumas, pero nunca envidiaron a sus vecinos más ricos. Su madre le recordaba a menudo, mientras le trenzaba cuidadosamente el pelo antes de ir al colegio, que todo lo que merece la pena en la vida se consigue con un trabajo honrado. Estas palabras arraigaron en el corazón de Anya, alimentando un fuerte sentido de la justicia y la creencia en la dignidad del trabajo duro. El padre de Anya, un hombre alto y fuerte con una sonrisa amable, le enseñó habilidades prácticas para la vida, como valerse por sí misma, cuidar del jardín, cortar leña o clavar clavos correctamente. A menudo le decía, trabajar con las manos no tiene nada de malo, siempre que lo hagas con corazón. Le encantaba verle reparar herramientas viejas en el granero o pasar horas con su tío en el garaje trasteando con un coche viejo que hacía años que no conducía pero que era demasiado preciado para desecharlo. Su padre era el tipo de hombre que encontraba la alegría en la sencillez, ayudando a los vecinos siempre que podía y viendo la belleza en las cosas más pequeñas. La madre de Anya era una mujer tranquila y modesta, pero su luz interior brillaba con fuerza. Adoraba leer y a menudo compartía con su hija historias, poemas, cuentos de hadas y fragmentos de novelas muy queridas. Soñaba con ser profesora algún día para inspirar el amor por la literatura en los niños, una pasión que transmitió a Anya. Sus padres apoyaron incondicionalmente su interés por aprender, convencidos de que la educación la ayudaría a hacerse un lugar en el mundo. A Anya le encantaba pasar el tiempo en el jardín que había detrás de su casa, plantando flores y verduras con su padre. Sus preferidos eran los guisantes y las fresas, y le encantaba ver cómo las pequeñas semillas se convertían en plantas robustas. Su felicidad era sencilla y profunda a la vez, arraigada en la emoción de ver aparecer las primeras flores o sentir la suave brisa agitando las hojas del jardín. Pero la vida dio un giro desgarrador cuando Anya tenía solo 10 años. Su padre murió inesperadamente en un accidente laboral, dejando un vacío irreemplazable en su vida. La vida de Anya dio un giro trágico cuando su padre murió en un devastador accidente en la fábrica donde trabajaba. Una estructura metálica se derrumbó inesperadamente, sin dejar ninguna posibilidad de rescate. La pérdida fue un duro golpe para Anya, y para su madre, un dolor insondable que tuvo que soportar mientras criaba a su hija con amor y resiliencia. A pesar de estar perpetuamente corta de dinero, la madre de Anya resolvió proporcionar a su hija cuidados y atención, aunque no pudiera permitirse regalos ni lujos. Tras la muerte de su marido, la madre de Anya decidió trasladarse con su hija a un pequeño pueblo para vivir con la abuela materna de Anya. Sin embargo, su tiempo juntos fue breve, ya que la abuela falleció poco después, dejando su casa a la madre de Anya. La vida en el pueblo era más tranquila y sencilla. Anya asistía a la escuela local y destacaba en sus estudios, soñando con ser maestra de primaria. Su madre, con su modesto sueldo de bibliotecaria, ahorraba pacientemente cada céntimo que le sobraba para pagar tutores y pasaba las tardes ayudando a Anya a preparar sus exámenes finales. El día en que Anya fue admitida en la universidad fue un rayo de esperanza tras años de penurias. Con la bendición de su madre y una pequeña suma de dinero para el viaje, Anya partió hacia la ciudad para perseguir su sueño. Al principio, los inmensos edificios grises, las anchas calles y las multitudes incesantes la abrumaron. Pero se recordó a sí misma que allí estaba su futuro, donde adquiriría los conocimientos y habilidades necesarios para construir la vida que había imaginado. La universidad era un mundo completamente nuevo, aulas espaciosas, profesores con expresión seria, pasillos bulliciosos y estudiantes que se apresuraban a ir a clase. Acostumbrada a la intimidad de una escuela de pueblo, Anya se sentía tímida e intentaba no llamar la atención. Sin embargo, su genuina calidez y sinceridad no tardaron en ganarse a la gente.
Hizo amigos entre sus compañeros de clase, de habitación e incluso entre sus profesores, que admiraban su curiosidad y dedicación. Fue en la universidad donde un encuentro fortuito cambió la vida de Anya para siempre. Un día, mientras estaba inmersa en literatura pedagógica en la sala de lectura, entró Bedim. Bedim, estudiante de quinto curso de economía, era alto, seguro de sí mismo y tenía una mirada penetrante que llamaba la atención. Desprendía un carisma tan fuerte que parecía capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Sus compañeros le admiraban, las chicas quedaban cautivadas por su encanto y los chicos envidiaban su aparente suerte. Pero el éxito de Bedim no era fruto de la fortuna, sino de su implacable determinación. Hizo malabarismos con interminables cursos, trabajos a tiempo parcial y el comienzo de un negocio, siempre en busca de nuevas oportunidades. Aquel día, Bedim se acercó a la mesa de Anya en busca de un libro raro sobre derecho mercantil. El destino quiso que el libro se traspapelara y, en el alboroto de la búsqueda, la pila de libros de Anya cayó al suelo. Nerviosa, se apresuró a recogerlos con sus delgadas manos, lo que provocó un momento de risa compartida. Sus ojos brillantes llamaron la atención de Bedim, marcando el comienzo de algo extraordinario. Algo ocurrió aquel día en la biblioteca, algo que Anya describiría más tarde como amor a primera vista. Al principio, sus conversaciones eran ligeras y agradables y giraban en torno a los libros, los estudios y los ambiciosos planes empresariales de Bedim. A Anya, sus conversaciones sobre colaboraciones corporativas y estrategias empresariales le parecían un atisbo de un mundo distante y adulto. Apenas entendía los entresijos de sus palabras, pero su confianza y empuje la cautivaban. Tenía una energía inquieta, un espíritu de ambición con el que ella nunca se había topado. Bedim era diferente a Anya en muchos aspectos. Mientras que ella valoraba la calidez de la vida familiar, él estaba centrado en alcanzar el éxito y construir un imperio empresarial. A pesar de ello, durante el primer año de su relación, Bedim seguía mostrando un lado más suave y romántico. Rara vez hablaba de su familia, pero cuando lo hacía, mencionaba que su padre se había marchado hacía tiempo y que su madre había trabajado incansablemente para mantener su educación. Su objetivo era corresponder a sus sacrificios proporcionándole una vida cómoda. Este vistazo al pasado de Bedim despertó algo en Anya, una profunda simpatía y comprensión. Reconoció la importancia de ser un sistema de apoyo para alguien que había crecido sin padre. Su compasión y su naturaleza amable atrajeron a Bedim hacia ella. Empezaron a salir, compartiendo alegrías sencillas, ir al cine, cenar en pintorescos cafés cerca de la residencia, pasear por el parque y remar en el estanque local en verano. En esos momentos, Bedim parecía olvidarse de sus preocupaciones, sonreía y bromeaba, diciéndole a Anya lo maravilloso que era estar con ella. Anya se sentía profundamente feliz y querida. Pronto, Bedim se graduó en la universidad y se dedicó a sus negocios con una determinación inquebrantable. Sus visitas al campus eran cada vez menos frecuentes, pero nunca dejaba de acudir a Anya, ya fuera para ofrecerle consejo, compartir una cena romántica o simplemente pasar tiempo juntos. A medida que aumentaba su confianza, también lo hacía su éxito. Consiguió sus primeros contratos, ganó dinero y amplió su red de contactos influyentes. Mientras tanto, Anya terminaba sus estudios en la Facultad de Pedagogía. Su mejor regalo de graduación llegó cuando Bedim le propuso matrimonio. Le regaló un anillo pequeño pero elegante, cuya piedra reflejaba la luz con un suave destello. Abrumada y ruborizada, Anya dijo que sí. Su boda fue modesta pero sincera, y solo asistieron los amigos íntimos y colegas de Bedim. La madre de Anya viajó a la ciudad con una manta blanca tejida a mano como regalo de bodas. Para entonces, Bedim ya había sentado unas bases sólidas para su negocio. Después de la boda, Anya se fue a vivir con Bedim. Él alquiló un amplio apartamento en el mejor barrio de la ciudad, lo que marcó el comienzo de su nueva vida juntos. Para Anya era como un sueño hecho realidad, una vida llena de amor, promesas y un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. A medida que el negocio de Bedim prosperaba, compró un apartamento en un complejo de élite. Tenía una reforma impresionante, muebles de diseño y todos los detalles de lujo imaginables. A Anya todo le parecía abrumador, casi excesivo. Pero comprendió que para Bedim era un símbolo de su éxito, una medida tangible del estatus que tanto le había costado alcanzar.
Estaba orgulloso de ver a su esposa vivir con tanta comodidad, y parecía que ella debía ser feliz. Sin embargo, Anja pronto descubrió el lado negativo de esta jaula de oro. El trabajo consumía cada vez más a Bedim. Viajes de negocios, reuniones y negociaciones le ocupaban todo el tiempo, y la mayoría de las veces su hogar, arreglado con tanto cariño, quedaba vacío. Anja pasaba las tardes sola, viendo la tele, leyendo o cocinando para sí misma. A veces lloraba de soledad. No se quejaba a Bedim, pues sabía que sus esfuerzos eran por el futuro común. Sin embargo, el aislamiento se hacía más pesado cada día que pasaba. Anja pensaba a menudo en la cálida sonrisa de su madre y deseaba visitarla al menos una vez al mes. Pero Bedim lo desaprobaba. Yo trabajo duro para mantenernos, y tú quieres irte todo el tiempo, le decía, con un tono teñido de celos. En el fondo, ella conocía sus temores, que ella añorara su pasado más sencillo y prefiriera vivir lejos de la grandeza de la ciudad. Cuando Anja cumplió 25 años, empezó a notar cambios sutiles en su cuerpo, mareos matutinos, náuseas al oler ciertos alimentos. Sospechando que podía estar embarazada, decidió esperar a confirmarlo antes de decírselo a Bedim. Él había expresado a menudo su reticencia a tener hijos, insistiendo, no es el momento adecuado. Tengo que centrarme en hacer crecer el negocio. La competencia es feroz. Anja temía su reacción ante una noticia tan inesperada. Tras una visita a la clínica y las pruebas necesarias, el médico confirmó su sospecha. Pero había más, no esperaba un solo hijo, estaba embarazada de trillizos. Una oleada de emociones la invadió, felicidad, miedo e incertidumbre a la vez. Decidió guardarse la noticia para sí misma por el momento, insegura de cómo reaccionaría Bedim ante la enorme responsabilidad que les esperaba. Aquella noche, Anja se sentó en el mullido sofá del salón, con el cálido resplandor de la lámpara iluminando su pálido rostro. Sus manos arrugaban nerviosas el borde de un plat de punto mientras esperaba a que Bedim llegara a casa. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando oyó el familiar sonido de la llave girando en la cerradura. Bedim entró, agotado, con su caro traje ligeramente arrugado y los ojos cargados de fatiga. Tenía una reunión importante, dijo, rechazando su oferta de té. Tengo los nervios destrozados. Anja permaneció en silencio, observando cómo se retiraba al dormitorio. Su secreto le pesaba, la revelación de su futuro guardada para otro día. Comeré ahora, no te preocupes, murmuró Bedim mientras se dirigía a la cocina. Anja lo siguió y se sentó al otro lado de la mesa, armándose de valor. En voz baja, dijo, Bedim, tenemos que hablar. Él la miró brevemente antes de abrir la nevera y sacar una ensalada. ¿Pasa algo?, preguntó con indiferencia. Sí, empezó ella vacilante, con la voz temblorosa. Hoy he ido a la clínica. Bedim hizo una pausa y la miró con más atención. ¿Y? Anja respiró hondo. Estoy embarazada. Su mano se detuvo al dejar la ensaladera en el suelo. Se enderezó, mirándola fijamente. ¿Cómo que embarazada? Sabes que ahora no es el momento, dijo apretando los dientes. Lo sé, replicó Anja, con voz temblorosa. Pero no es un error. Realmente estoy esperando, hijos. 3, añadió, con lágrimas en los ojos. 3, exclamó Bedim, alzando la voz. ¿Te das cuenta de lo que significa? Esto es una pesadilla. Apenas puedo con todo. No estoy preparada para un niño, y mucho menos para 3. Anja intentó mantener la calma. Los niños son una bendición. Son el fruto de nuestro amor. ¿Qué amor? Bedim la cortó, su tono explosivo. Trabajo día y noche para darnos una buena vida, ¿y ahora esperas que lo deje todo por 3 niños? ¿Tienes idea de lo que me va a costar? Esto podría arruinar todo lo que he construido. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Anja bajó los ojos, luchando contra el nudo en la garganta. Bedim, por favor, dame la oportunidad de explicarte. No, interrumpió él con frialdad. Para mí está claro. No voy a criar a estos niños. No tengo tiempo ni ganas.
El divorcio es la única opción. No dejaré que esto arruine mi vida. ¿Divorcio? Anya susurró, apenas creyendo lo que oía. Pero somos una familia. ¿Por qué no nos das una oportunidad? Bedim suspiró irritado. Porque te lo dije desde el principio, nada de hijos hasta que el negocio sea estable. No me hiciste caso. Ahora estás sola. Giró sobre sus talones y salió de la cocina, dejando a Anya aturdida y con el corazón roto. En los días siguientes, Bedim se mantuvo firme. Anunció con firmeza que iba a pedir el divorcio. Haciendo acopio de fuerzas, Anya se enfrentó a él. Bedim, estoy embarazada. La ley está de mi parte. No puedes divorciarte de mí a menos que yo esté de acuerdo. Bedim sonrió. Eso ya lo veremos. Tengo contactos, Anya. El juez adecuado concederá el divorcio a pesar de todo. No eres omnipotente, replicó ella, aunque su interior se agitaba de ansiedad. Conocía el poder y la influencia de Bedim, pero se aferraba a la esperanza de que la ley la protegiera. La expresión de Bedim se volvió más fría. En este mundo, todo se decide por dinero. No esperes conseguir nada después del divorcio. Bien, replicó Anya, con voz temblorosa pero firme. Iré a casa de mi madre. Vete al infierno, por lo que a mí respecta, se mofó él, saliendo furioso de la habitación. A Anya le dolía el corazón a medida que pasaban los días. La fecha del juicio se acercaba, cada momento se alargaba insoportablemente. Cuando por fin llegó el día, se aferró al certificado médico que confirmaba su embarazo, creyendo que el tribunal se pondría de su parte. En la sala, se sentó en silencio, intentando reprimir las lágrimas. Frente a ella, Bedim y sus abogados irradiaban confianza, con un comportamiento inflexible. Cuando entró el juez, Anya sintió un destello de esperanza en la justicia. Pero a medida que se desarrollaba el proceso, algo no encajaba. El juez apenas se dirigió a ella y solo le hizo preguntas superficiales. El malestar de Anya crecía, la sensación de traición se cernía sobre ella como un peso sofocante. Anya permaneció inmóvil en la sala, con la mirada fija casi involuntariamente en Bedim. Él parecía indiferente, incluso divertido, y le dedicaba algunas sutiles sonrisas. Ella esperaba, al menos, un atisbo de justicia, una sentencia que reconociera su embarazo, alguna compensación o, al menos, un aplazamiento del divorcio hasta que nacieran los niños. Pero cuando llegó el momento, el juez, con una actitud fría y distante, anunció la decisión. Se concede el divorcio. La propiedad y los activos financieros permanecen con el demandado, el señor Bedim. Anya se levantó de su asiento, con la voz temblorosa por la desesperación. Pero, ¿y los niños? Estoy embarazada. Él es responsable de ellos. La jueza apretó los labios, evitó mirar a Anya y declaró cerrado el caso. Bedim pasó junto a ella con sus abogados, con una cruel expresión de suficiencia e indiferencia. Anya se quedó paralizada en la puerta del tribunal mientras la gente salía a su alrededor. Algunos reían, otros murmuraban quejas, pero a ella todo le parecía lejano y surrealista. Su mundo se derrumbaba. Cuando llegó a la casa rural de su madre, no encontró mucho consuelo. Su madre, aunque cariñosa, no tenía recursos para ayudar a su hija a reconstruirse. Anya empacó lo poco que pudo, ropa vieja y algunas baratijas de boda. Vendió las últimas joyas que le quedaban y compró un billete de tren con las monedas que le quedaban. En la sala de espera, se hundió en un frío banco de metal. La gente bullía a su alrededor, arrastrando maletas y apresurándose a coger los trenes, y sus voces se mezclaban con los anuncios que resonaban en la estación. Anya sintió como si el mundo avanzara a toda velocidad y la dejara atrás, olvidada, abandonada. Se secó las lágrimas con la manga de su desgastado abrigo, con el pecho ardiendo de angustia. Sin embargo, en medio de su desesperación, se aferró a un pensamiento: tendré 3 hijos. Por ellos, tengo que vivir. Pero el miedo al futuro la agobiaba, paralizándola en aquel banco mientras la vida parecía pasar deprisa. De repente, un suave toque en su mano rompió sus pensamientos. Sobresaltada, levantó la vista y vio a una niña de no más de 7 años, con unos curiosos ojos oscuros,
un vestido colorido pero andrajoso y unas gruesas trenzas. Tía, no llores, dijo la niña en voz baja. ¿Quieres que te lea la Buenaventura? Anya negó con la cabeza, con una leve y triste sonrisa en los labios. Lo siento, cariño, no tengo dinero para eso. La chica sonrió alegremente. Puedo hacerlo gratis. Acabas de venir del juzgado, ¿verdad? Y vas a tener trillizos. Anya se quedó paralizada, mirando a la chica con incredulidad. ¿Cómo puedes saber eso? Me llamo Saraika, dijo la chica con orgullo. Los vi en el juzgado. Les oí hablar, te engañaron. Ese juez, todo el tribunal, estaba comprado. El corazón de Anya se hundió aún más. ¿Cómo es posible que sepas eso?, susurró. A veces vengo al juzgado, respondió Saraika. Veo a la gente luchar por lo que es justo. Un día seré juez. Su voz rebosaba convicción y su pequeño cuerpo irradiaba una fuerza inesperada. Saraika explicó, con un tono firme pero compasivo. La mente de Anya volvió a la sala del tribunal. Recordó la peculiar forma en que el juez le había sonreído a Bedim, una sonrisa astuta y cómplice que ahora le hacía sentir un gran temor en el pecho. Susurró, casi para sí misma, ¿qué hago ahora? Contrata a un abogado. Exclamó Saraika con una seguridad infantil. Anya soltó una carcajada amarga. No tengo dinero para un abogado, dijo, con la voz teñida de desesperanza. La niña frunció el entrecejo, pensativa. Hay gente que ayuda a los agraviados, dijo con seriedad. No hay que rendirse. Las palabras de Saraika, sabias para su edad, calaron hondo en Anya. El recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo trajo un destello de esperanza a su corazón. Cuando crezca y me convierta en juez, declaró Saraika con orgullo, me aseguraré de que nadie pueda comprarme. Anya sonrió suavemente. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, notando cómo las pequeñas manos de la niña temblaban por el frío. Saraika hizo un gesto con la mano hacia las paredes de la estación. Están en Tábora, muy lejos. Tenemos una gran familia. Hoy he venido a adivinar el futuro para ganar dinero para mis hermanos pequeños. Pero parecías tan triste que quise ayudarte. Anya, profundamente conmovida por la calidez de la niña, tomó suavemente su pequeña mano. Gracias, susurró. La niña sonrió. No te preocupes. Conozco a alguien que puede ayudarte. Hay un hombre que pasa a menudo por el juzgado. Es un viejo abogado, parece un poco raro, pero es amable y a veces ayuda a la gente gratis. Anya, desesperada y sin nada que perder, decidió seguir a Saraika. Se olvidó del tren y se levantó del banco, dejando que la joven la guiara fuera de la estación con confianza. Encontraron al abogado cerca de una esquina, cargado con un maletín maltrecho. Era un hombre mayor, con un abrigo desgastado y unas gafas redondas ligeramente torcidas sobre la nariz. Saraika gritó, «Tío Boris. Tío Boris». El hombre se giró, sobresaltado. Sus ojos se ablandaron al ver a Saraika y luego se dirigieron a Anya, observando su expresión cansada y su rostro bañado en lágrimas. «¿Quién es, mi niña?» «Te vas a congelar aquí fuera», exclamó, con voz ronca pero amable. «Ella es Anya», explicó Saraika. «Necesita tu ayuda». El juez de su caso fue sobornado por su marido. Boris Lvovich frunció el ceño. ¿Un soborno, dices? ¿Tienes pruebas de que el juicio fue injusto? Anya vaciló y negó con la cabeza. Yo no vi nada, pero Saraika oyó algo por casualidad, y el comportamiento del juez fue extraño. Boris se ajustó las gafas y suspiró pensativo. Es un asunto delicado. Los jueces son cautelosos, pero si hay siquiera una oportunidad de desenmascarar la corrupción, la aprovecharé. Anya sintió que se le hacía un nudo en la garganta, mezcla de gratitud y alivio. Gracias, Boris Lvovich. No sabes cuánto significa esto para mí. El viejo abogado asintió, una pequeña sonrisa suavizó sus rasgos severos. Primero, tenemos que reunir los hechos, todo lo que pueda recordar, cualquier detalle peculiar.
Y también necesitaremos el testimonio de Saraika. Los ojos de Saraika se iluminaron y se enderezó con orgullo. Os contaré todo lo que he oído. Boris sonrió débilmente. Bien. Procederemos con cuidado. Tu marido. Hizo una pausa, con la mirada fija en Anya. No lo pondrá fácil. Anya asintió, con la determinación brillando en sus ojos cansados. No tenía más remedio que luchar, por sí misma, por sus hijos aún no nacidos y por el leve atisbo de justicia que había despertado aquel peculiar encuentro. Anya sabía que Vadim era influyente y despiadado, dispuesto a no detenerse ante nada para proteger su riqueza y evitar compartir propiedades o dinero. Sin embargo, no había comprendido del todo el largo y arduo proceso que le esperaba, meses de procedimientos judiciales, recopilación de pruebas e interminables reuniones. Aún así, estaba decidida a perseverar. Su futuro y el de sus 3 hijos por nacer dependían de ello. Así comenzó un nuevo calvario en la vida de Anya. En lugar de disfrutar de un embarazo tranquilo y prepararse para la llegada de sus trillizos, se encontró en medio de una feroz batalla por sus derechos. Impugnó la decisión del tribunal, señalando irregularidades en el juicio y acusando al juez de corrupción. El testimonio de Anya, aunque sencillo y sin adornos, fue sorprendentemente preciso. Relató vívidamente los detalles del soborno, cómo y cuándo cambió el dinero de manos, y las palabras exactas intercambiadas. Al principio, parecía que el caso se había estancado. Pasaron semanas sin avances visibles y los papeles seguían intactos. Justo cuando Anya empezaba a sentirse desanimada, las tornas cambiaron. El juez que había fallado a favor de Vadim fue citado para ser interrogado. Salió a la luz que había recibido depósitos sospechosos en la época del juicio. Algunos testigos afirmaron haber visto a Vadim en su despacho poco antes de la vista. Los registros bancarios y los cheques corroboraron estas afirmaciones. Consciente de la gravedad de la situación, Vadim intentó borrar las pruebas y, a través de sus contactos, presionó a Anya para que retirara su demanda. En lugar de intimidarla, esto no hizo sino avivar su determinación. Finalmente, el caso llegó a un tribunal superior. En este nuevo juicio, todas las pruebas del soborno quedaron al descubierto. El presidente del tribunal, un hombre mayor conocido por su integridad, no se mostró indulgente. Los abogados de Vadim se apresuraron a negar las acusaciones, pero las pruebas eran abrumadoras. El veredicto fue claro, la sentencia de divorcio se declaraba nula y los bienes conyugales debían repartirse equitativamente. Además, el divorcio propiamente dicho se suspendía hasta después del nacimiento de los niños. Una vez nacidos los bebés, Anya podría solicitar una nueva vista para finalizar el divorcio y asegurarse la pensión alimenticia, así como la parte de los bienes que le correspondía. El juez corrupto se enfrentó a cargos penales y el escándalo saltó a los titulares. La noticia de la corrupción destapada y la caída de Vadim conmocionaron a todo el mundo, especialmente a él. Su otrora invencible plan había sido destruido por su mujer embarazada y una niña romaní de 7 años. Enfurecido pero impotente ante los hechos innegables, Vadim se vio obligado a pagar a Anya una importante suma y a transferir parte de su negocio a su nombre. Aunque su matrimonio seguía legalmente intacto, a Anya ya no le importaba. Lo que más le importaba era que ahora disponía de los medios y la seguridad para mantener a sus hijos. Con la ayuda de Boris Lvovich, que se había convertido en su familia, consiguió un acogedor apartamento de 2 habitaciones cerca de una clínica de renombre. Boris también concertó un contrato favorable con un centro médico, asegurándose de que Anya pudiera dar a luz en excelentes condiciones. Mientras se preparaba para la llegada de sus hijos, Anya sintió una nueva sensación de fuerza y esperanza. La batalla había sido agotadora, pero había ganado, no solo justicia, sino un futuro mejor para ella y sus hijos. Vadim no acudió al nacimiento de sus hijos ni preguntó por el estado de Anya. Parecía indiferente al hecho de que sus propios hijos hubieran llegado al mundo. Pero Anya ya no se sentía herida ni resentida. Ahora se concentraba en ser la mejor madre posible y en rodear a sus hijos de amor. El parto fue difícil y los médicos vigilaron estrechamente tanto a Anya como a los bebés, ya que gestar trillizos entrañaba riesgos considerables. A pesar de las dificultades, todo salió bien. Anya dio a luz a 3 preciosos bebés, 2 niños y una niña.
A los niños los llamó Aram y Platón, y a la niña Lisa. Cuando Anja sostuvo en brazos a sus 3 pequeños tesoros en la habitación del hospital, sintió como si el mundo hubiera recobrado sus colores. Su corazón se hinchó con una sensación de plenitud y un propósito renovado. Más tarde, recibió la visita de Sarah Kair, la joven romaní que la había ayudado a destapar la corrupción de Bedim. Míralos, Sarah Kair. Todo es gracias a ti. Sin tu valentía, no sé si lo habría conseguido, dijo Anja, con voz llena de gratitud. La chica sonrió tímidamente. Solo dije la verdad. Cuando sea mayor, quiero ser juez, para que nadie se atreva a engañar a los demás nunca más. Anja sonrió cálidamente, profundamente conmovida. Yo creo en ti. Ya has cambiado una vida a mejor. Estoy segura de que cambiarás muchas más. El tiempo pasó y Anja se mudó a su nuevo apartamento. Instaló una acogedora guardería y se encontró en una situación en la que ya no tenía que preocuparse por el dinero. Sin embargo, siguió siendo modesta, ahorrando gran parte de sus ingresos para el futuro de sus hijos y utilizando parte de ellos para ayudar a su madre en el pueblo. Anja reformó la vieja casa de su madre, instaló gas y compró muebles nuevos. Cuando su madre vio cumplido su sueño de vivir en un lugar cálido y confortable, lloró de alegría. Aunque Anja tenía los medios económicos para volver a su profesión, las exigencias del cuidado de los trillizos consumían todo su tiempo y atención. Decidió tomarse un permiso de maternidad prolongado, sumergiéndose de lleno en la maternidad. Cada día traía nuevas alegrías, ver crecer a sus bebés, oír sus primeros arrullos y balbuceos y ser testigo de sus brillantes sonrisas. Los vecinos y amigos que la visitaban a menudo se maravillaban de lo tranquila y cariñosa que era Anja con sus hijos. Son mi alegría, decía modestamente, ruborizándose ante los cumplidos. Bedim, por su parte, preguntaba de vez en cuando a su abogado si Anja estaba lista para firmar los papeles del divorcio. Pero Anja ya no sentía urgencia ni amargura por la situación. El tribunal había retrasado el divorcio durante el embarazo, pero ahora comprendía que no era importante. Lo que importaba era que había encontrado la paz, la seguridad y la fuerza para construir una vida llena de amor y esperanza para ella y sus hijos. Si Anja hubiera querido, podría haber finalizado el divorcio ella misma, asegurándose tanto la propiedad como la pensión alimenticia. Sin embargo, no quería pasar por ese mal trago mientras se concentraba en sus hijos, así que su matrimonio formal quedó en el limbo. Bedim, aunque podría haberla presionado, prefirió pasar desapercibido tras el sonado escándalo del juez sobornado. Su negocio permaneció intacto, pero su reputación quedó gravemente empañada. Sarah Kair, que ahora tenía 8, 9, 10 años, seguía viviendo con su familia en el Tabor, pero nunca olvidó el momento en que ayudó a hacer justicia en el caso de Anja. Llevaba en el corazón el fuerte deseo de convertirse algún día en juez, de ejercer el poder de la ley para hacer justicia. Con el tiempo, se hizo amiga de Boris, que a menudo le traía libros de derecho. Ella los aceptaba con gratitud, aunque sus padres no podían entender su pasión por el derecho. A pesar de su confusión, la querían mucho. Los años pasaron rápidamente. Anja se dedicó a la maternidad, llenando sus días con las risas de sus hijos y los cálidos recuerdos de cómo las cosas habían salido bien, gracias al coraje de una joven gitana. Sarah Kair creció, terminó el bachillerato y asistió a la Facultad de Derecho con sobresaliente. Su sueño de convertirse en juez estaba al alcance de la mano. A pesar de los prejuicios a los que se enfrentaban los gitanos en el sistema judicial, el talento, la inteligencia y la determinación de Sarah Kair la llevaron a conseguir un puesto como pasante, al que pronto siguió un puesto como juez en un tribunal de distrito, un logro notable a tan temprana edad. El día de su nombramiento, Sarah Kair recordó cómo, cuando tenía 7 años, había ayudado a Anja, un simple acto de bondad que la había puesto en este camino. Con su poder oficial, se comprometió a seguir haciendo cosas buenas por los demás. Mientras tanto, los hijos de Anja se estaban convirtiendo en adolescentes. Los chicos eran unos apasionados del fútbol, mientras que su hermana, Lisa, era un alma soñadora y creativa, con un profundo amor por la música y la pintura. Los 3 adoraban a su madre, y aunque Bedim seguía transfiriendo dinero de vez en cuando y enviando regalos caros, seguía siendo una figura distante en sus vidas. A los niños les costaba entender por qué su padre se mostraba tan distante,
pero Anya los tranquilizaba. Tenían un mundo lleno de amor, aunque carecieran del afecto de su padre. Finalmente, cuando llegó el momento de recibir la sentencia oficial de divorcio, Anya, tras mucho reflexionar, decidió que era hora de cerrar ese capítulo de su vida. Anya se enteró de una noticia interesante: el tribunal asignó nada menos que a Sarah Kayr, ahora conocida por su nombre completo, Sarada, para supervisar su caso. Anya sabía que Sarada siempre había soñado con ser juez, pero no esperaba que fuera tan rápido ni de una forma tan definitiva. Cuando llegó para presentar sus papeles, vio una cara familiar en el pasillo de la sala. Había desaparecido la niña gitana que conoció, sustituida por una escultural joven vestida con un elegante traje, que irradiaba solemnidad y gracia. Sonreía cálidamente, la misma Sarah Kayb amable y de ojos brillantes. Anya jadeó: Sarabsan. Sarada, ahora un juez seguro de sí mismo, le dirigió una mirada cómplice. No te preocupes. Resolveremos esto rápidamente. De hecho, la decisión se tomó hace años, solo que no se formalizó. Exactamente una semana después, se celebró la vista en una sala abarrotada. La presencia de Sarada era imponente mientras abordaba el asunto con autoridad. En cuanto al dinero, empezó diciendo: tiene derecho a él por ley. Si lo rechazas, estás en tu derecho. Anya asintió, reconociendo la verdad de las palabras de Sarada. Gracias por su preocupación, Davidovna. Agradeció la amabilidad, pero sabía que era hora de seguir adelante. Después de la audiencia, salieron al pasillo. Anya quería irse en silencio, pero Sarada le tocó suavemente el brazo. Si alguna vez necesitas algo, sabes que defiendo la justicia. Anya sonrió cálidamente, mirando a la chica que una vez había sido una figura pequeña e insegura en el andén del tren. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Soy madre de 3 hijos maravillosos y todo va bien. Me alegra ver tu sueño hecho realidad. Sarada rió suavemente. Pero mi viaje no ha hecho más que empezar. Quiero subir más alto, para que ninguna mujer embarazada vuelva a llorar en un tribunal después de haber sido engañada. Conmovida, Anya estrechó la mano de Sarada y la abrazó. Fue un momento de profunda conexión. Lo que había empezado con injusticia y lágrimas ahora se asentaba firmemente sobre los cimientos de la fortaleza y la justicia. Una vez concluidos los procedimientos oficiales, Anya volvió a su vida con una sensación de plenitud. Siguió criando a sus hijos, tras finalizar su baja por maternidad y aceptar un nuevo trabajo como profesora de primaria en una escuela respetada. Sus compañeros la trataron con respeto, reconociendo los retos que había superado. Anya se entregaba de lleno a la enseñanza, explicaba matemáticas, guiaba a los niños y les animaba a leer. Cada vez que veía la chispa de curiosidad en los ojos de un niño, recordaba su propia infancia, llena del amor de su madre y las lecciones de bondad de su padre. Los alumnos no tardaron en cogerle cariño. Era amable pero firme, y su capacidad para conectar con cada niño tuvo un impacto duradero. Los padres apreciaban sus esfuerzos y enviaban cartas de gratitud al director, agradecidos de que sus hijos tuvieran tantas ganas de venir a clase. Anya se sentía realizada. Hacía lo que siempre había soñado y sabía que en casa la esperaban 3 adolescentes preciosas, sus hijos, ya mayores, dispuestos a protegerla a ella y no al revés. Sin embargo, nunca olvidó quién la había ayudado en sus momentos de necesidad. En otra ciudad, visitó a Boris Lvovich, que ahora vivía con su hija. Anya le llevó regalos, medicinas, alimentos frescos del pueblo, y le agradeció que se hubiera hecho cargo de su caso aparentemente perdido. El viejo abogado soltó una risita afectuosa. Oh, Anechka, ¿qué estás diciendo? Es mi trabajo, mi deber. Pero me alegro de haber podido ayudarte. Es agradable saber que he desempeñado un papel en el futuro de tus hijos. En esos momentos, Anya recordó cuánto le había dado ese hombre amable. Se sintió profundamente agradecida al destino por haber traído a su vida a Sarah y Boris Lvovich, personas que no solo creían en la justicia, sino que la demostraban con sus actos. La madre de Anya seguía viviendo en el pueblo, pero la casa había cambiado. Sana ya no pasaba apuros económicos, estaba orgullosa de sus nietos y a menudo hablaba de su potencial, imaginando lo que llegarían a ser de mayores. A pesar de las dificultades,
Anja había encontrado la forma de superarlas y de forjarse una vida feliz. Mientras tanto, Bedim, aunque legalmente era padre, permanecía distante de la vida de sus hijos. De vez en cuando les enviaba regalos caros y se ofrecía a invitarles a algo lujoso, pero los niños no le entendían. No sentían ninguna conexión con él y nunca se molestaron en acercarse. Anja, cuando le preguntaban por él, se limitaba a decirles, es vuestro padre, pero depende de vosotros si queréis tener una relación con él. Nunca nos vio. Artem fruncía el ceño y preguntaba. ¿Por qué nos recuerda ahora? Anja se encogía de hombros, quizá tenga conciencia, pero eso lo decides tú. Los niños, ya mayores, a veces tenían pesadillas, temiendo que Bedim intentara quitarles de nuevo su hogar. Pero, al final, no pasó nada. Bedim se dio cuenta de que el sistema judicial ya no era algo que pudiera controlar, y la protesta pública había hecho su trabajo. Finalmente dejó a Anja y a los niños solos, al darse cuenta de que ya no había forma de manipularlos. Anja, ahora en su tercera década, se había convertido en una mujer feliz e independiente, rodeada de sus hijos, amigos y un trabajo que amaba. Ya no necesitaba la aprobación ni la validación de nadie a través de la riqueza material. Conocía el verdadero valor del calor familiar, la honestidad y la resistencia. Los años que pasó llorando en la estación de tren parecían un sueño lejano y olvidado. En su corazón, guardaba el recuerdo de la niña de 7 años que una vez encendió su espíritu, un recordatorio de que el bien puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de las fuentes más sencillas. En cuanto a Sara, había ascendido y se había convertido en una verdadera juez. Tenía la capacidad de comprender las luchas de los que tenía delante, de escuchar imparcialmente a todas las partes de un conflicto y de tomar decisiones basadas en la justicia. Los abogados deshonestos y los funcionarios corruptos temían a Sara porque sabían que era intocable. Era una mujer de integridad inquebrantable que no se dejaba influir por la corrupción, y ella misma lo había dejado claro, he visto a una mujer casi muerta por la corrupción. Desde entonces, he prometido no dejar que me consuma nunca. Sus colegas la respetaban ferozmente por su carácter fuerte y su incorruptibilidad. Cuando los hijos de Anja cumplieron 18 años, organizó una modesta reunión familiar para celebrar su graduación. Era un hito importante, el comienzo de su vida adulta. Los amigos de la familia del pueblo trajeron regalos y, para Anja, fue un momento para reflexionar sobre el camino que todos habían recorrido. Sara ya no era solo una joven juez, ahora era una mujer de éxito en la flor de la vida. Con un elegante atuendo, entró en la sala llamando la atención, pero su conexión con Anja, nacida de recuerdos compartidos, fue la más poderosa. Anja la recibió con un cálido abrazo y un beso en la mejilla. Es maravilloso que hayas podido sacar tiempo para esto. Ven, deja que te enseñe lo mucho que han crecido. Señaló a los niños y Sara sonrió con cariño. Os recuerdo a todos de bebés, aunque solo os he visto un par de veces cuando erais pequeños. Platón hablaba mucho de ti, Anja, me lo contaba todo. El alto y moreno Platón se rió entre dientes, y añadió, mamá siempre dice que debemos dar las gracias a la hada noble Sara por preocuparse por la justicia. Sara se rió de las bromas de los niños y compartió su alegría. Más tarde, Anja se llevó a Sara aparte. Siéntate, te serviré un poco de compota casera. Está hecha con manzanas y peras. Sara sonrió mientras cogía el vaso. Tu casa es tan cálida, Anja. ¿Realmente has encontrado la felicidad aquí? Anja asintió suavemente. Soy feliz, pero el pasado no es fácil de olvidar. Por supuesto, a veces es desagradable, pero sé que es necesario para apreciar el presente. A veces me pregunto, ¿y si me hubiera subido a aquel tren y nunca hubiera vuelto? Si no hubiera encontrado a ese abogado, ¿qué habría pasado? Sara tocó suavemente la mano de Anja. Pero no te fuiste, y todo salió como debía. Intercambiaron sonrisas, sabiendo que el viaje que habían emprendido juntas había merecido la pena. Alrededor de la mesa, todos reían, comían e intercambiaban bromas alegres. El ambiente era cálido y alegre, afirmando que, a pesar de los desafíos del mundo, siempre hay gente buena, y que las pruebas más difíciles pueden superarse con amigos fieles a tu lado. Cuando la velada tocaba a su fin, Sara miró el reloj y se levantó. Lo siento,
tengo que irme. Mañana tengo una reunión a la que no puedo faltar. Anya se quejó juguetonamente, siempre estás ocupada. Pero, con una sonrisa, añadió, me alegro de que hayas elegido una profesión que te apasiona. Sara hizo una pausa, con la mirada pensativa. Creo que me lo he ganado. Elegí este camino cuando tenía 7 años, después de ver, de primera mano, cómo la injusticia puede arruinar una vida. Es lo único que no permitiré que vuelva a ocurrir. Se despidieron con un abrazo, y los hijos de Anya, ya casi adultos, agradecieron a Sara la visita. La chica que antes había sido conocida como la gitana de la estación de tren, era ahora una juez respetada, una mujer con un traje elegante, dispuesta a decidir el destino de los demás de acuerdo con la ley. Anya, observando el amanecer a través de la ventana, sonrió en silencio, sabiendo que todo había encajado en su sitio. Sonrió, con el corazón henchido de esperanza. Espero que le vaya bien. Es una verdadera luchadora por la justicia. Cuando la sala empezó a bullir de actividad, alguien empezó a recoger la mesa. Otra persona cogió una guitarra y alguien sugirió un juego de mesa. La fiesta se estaba convirtiendo poco a poco en una acogedora velada familiar. Anya sintió que una cálida oleada de alegría le llenaba el corazón. Así era la vida, sencilla y real. Allí estaban su madre, sus hijos, sus amigos y el recuerdo de cómo una palabra oportuna podía cambiar el curso de una vida. Y así terminó la historia de cómo, con solo 25 años, Anya se había encontrado sola y embarazada de trillizos, varada en una estación de tren sin ningún medio de subsistencia. Había sido como una niña gitana llamada Saraki, que había hablado de justicia y de los efectos de un sistema injusto y corrupto. Pero al final, todo salió bien. Se convirtió no solo en madre, sino en una mujer realizada que había hecho realidad su sueño de ser profesora y juez. Durante años había anhelado proteger a los demás de la injusticia y la corrupción. Y aunque nunca había buscado riquezas, Anya había encontrado la verdadera riqueza en el amor que la rodeaba. Ahora ya no era la mujer destrozada de antes. Estaba rodeada de amor, el amor que la había salvado y que había dado la vida a sus 3 hijos. La vida en Rusia estaba llena de contrastes, algunos se bañaban en el lujo, ostentando contactos, dinero y poder, mientras que otros, como Anya, vivían cada día honestamente, ayudando a los demás con calidez y amabilidad. Sin embargo, esta historia demostró que, incluso en las circunstancias más desesperadas, siempre había un camino hacia la justicia. Y a veces, esa persona que te ayuda en el camino es una niña de 7 años, con grandes ojos oscuros, que mira al mundo y, con voz tranquila pero decidida, dice, te ayudaré, porque no es justo que no lo haga.